Bueno, hola a todos, muy buenos días. El día de hoy vamos a complementar el tema de las oraciones compuestas y lo vamos a complementar entendiendo la diferencia entre oraciones coordinadas, yuxtapuestas y las oraciones subordinadas. Entonces, para ir paso a paso y conectarlo con la última clase donde entendimos, y les recuerdo, la composición de las oraciones compuestas y que éstas se componen de oraciones, de una oración que tiene dos verbos y que estos dos verbos pueden funcionar de distinta manera. Vamos entonces a lo siguiente. Lo primero que debemos entender es que para que las oraciones sean realmente coordinadas deben cumplir dos condiciones, ¿sí? La primera condición que debe cumplir las oraciones coordinadas son que tengan cada uno un significado completo sin la otra. Entonces vemos acá: Pedro plancha, pero María cocina. Y que cada una sea intercambiable por la otra y después subsista el mismo sentido. María cocina, pero Pedro plancha. Significa lo mismo que Pedro plancha, pero María no cocina. ¿Qué quiere decir esto? Y con lo que vimos en la clase pasada, cuando nos dicen que las oraciones coordinadas deben tener la misma categoría gramatical, quiere decir que ni la una dependa de la otra, quiere decir que estos verbos son diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo acá: estudia un poco o no aprobarás. Listo. Entonces, si analizamos esta oración coordinada, vemos que, y las voy a separar, lo primero que debemos entender es que es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque existen dos verbos como lo vemos acá: estudia y aprobarás. Estudiar y aprobar. Y encontramos un nexo entre ellas, en este caso el no. Lo vamos a poner de color azul, ¿sí? ¿Qué pasa con las oraciones coordinadas? Al tener la misma categoría gramatical, pues ninguna de ellas depende de la otra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo borro no aprobarás, bueno, o no aprobarás, quedaría estudia un poco. Este estudia un poco, pues tiene un sentido completo. Estudia un poco, listo, ya. En cambio, si yo quito estudia un poco, lo voy a quitar, me quedará no aprobarás. Es lo mismo, no pierde ningún sentido, no aprobarás. Está el verbo, está el sujeto, ¿sí? Se encuentra toda la categoría gramatical. Esto nos da a entender que las oraciones coordinadas es el principal y la principal característica de este tipo de oraciones. Entonces, hay un nexo que es lo que la vuelve compuesta. Hay dos verbos y cada una funciona por sí sola. No aprobarás o estudia un poco con un nexo. ¿Listo? Entonces, eso es lo principal que debemos entender de las oraciones compuestas coordinadas. Listo. Luego de esto vienen luego de comprender esto vienen las oraciones yuxtapuestas, ¿sí? Estas oraciones yuxtapuestas, acá está, nos van a decir lo siguiente. Nos van a decir que las oraciones yuxtapuestas o asidénticas, si lo buscamos, son aquellas que están unidas sin nexos, solo por signos de puntuación, como en era tarde, nos fuimos. Están formadas por dos o más unidades y cada una de ellas puede pronunciarse con independencia de la otra. Las oraciones yuxtapuestas se distinguen por una entonación descendente que logra un mejor entendimiento. No están enlazadas o unidas. Cuando nos dicen acá que no están enlazadas o unidas, que es bien importante, nos están diciendo que son iguales que las coordinadas, solo que las diferencia que están separadas, o su nexo, como lo pueden decir acá, que están separadas por un signo, un punto, una coma, en fin. Entonces, un ejemplo de esto: Juan estudia, coma, ella lee. Listo, entonces acá vemos cómo hay dos oraciones
donde también podemos hacer lo mismo. Si yo borro Juan estudia, pues me va a quedar ella lee normal, no ha cambiado nada, no necesita de nada, es una oración simple, por decirlo así. Y si le agrego coma, ella lee, Juan estudia, no cambia absolutamente nada tampoco la posición donde esté. Y si borro ella lee, pues me va a quedar Juan estudia. Entonces no están enlazadas y cada una puede pronunciarse con independencia. Es lo mismo que la coordinada, solo que está separada por esta coma, punto, punto y coma, como se puede decir. Bueno, ¿sí? Entonces Juan estudia, ella lee. Tenemos acá la oración compuesta por yuxtaposición, ya que tiene una coma, un signo ortográfico que las conecta. Entonces acá nos dice que las oraciones yuxtapuestas se distinguen por una entonación descendente, es debido al signo que se encuentra allí puesto. Entonces en este caso Juan estudia, ella lee, nosotros tenemos que hacer una pausa y por eso se encuentra ahí. Entonces entre la oración coordinada y la oración yuxtapuesta, lo que las diferencia es que en la oración coordinada se divide por un conector, que luego los vamos a ver y los vamos a copiar, y en la oración yuxtapuesta pues se divide por un signo como coma, punto y coma. Listo, continuamos entonces con la oración subordinada. Bueno, con la oración subordinada ya es todo lo contrario a la oración yuxtapuesta y las oraciones coordinadas. Vamos a copiar. Oración subordinada. ¿Qué sucede con la oración subordinada? Vamos a colocarle más grande, vamos a colocarle negrilla y rojo. Listo. ¿Qué nos van a decir de la oración subordinada? Nos van a decir lo siguiente. Una oración subordinada, también llamada oración secundaria, es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración, llamada oración principal. No voy a decir nada más, miren que esto que busqué lo he encontrado en Wikipedia. ¿Qué es lo que necesitamos? Y obviamente lo quise hacer o lo hice con el objetivo de ver que buscar en Wikipedia de pronto a veces no está mal. Lo que necesitamos es un mediador, a veces alguien que nos explique realmente qué es cada una de estas términos que nos pone en Wikipedia. Entonces es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración. Si vemos arriba, ninguna dependía del núcleo de la otra. ¿Qué quiere decir? Acá voy a subrayar, estudia un poco. Estudia es el verbo y debería ser el núcleo de la oración como tal. Pero el no aprobarás no depende de estudia. Aunque tienen un conector o una conexión y por eso se les coloca la O para que pues sea mucho más entendida por completo, quiere decir que no quiere decir por esto que cada una de ellas no se entiende, ya lo vimos antes. Lo mismo con la oración yuxtapuesta, no depende la una de la otra. En cambio, en la oración subordinada sí va a haber una dependencia. Entonces, si yo digo ¿quieres que comamos algo hoy? Cuando yo digo ¿quieres que comamos algo hoy?, estoy haciendo una pregunta, obvio, pero tras de eso hay dos verbos, el verbo querer, que lo vamos a subrayar, y el verbo comamos. Es una oración compuesta, pero hay una gran diferencia. Yo no puedo decir quiero que y lo divido, como hemos hecho con las otras, porque como vemos el nexo es que, y lo voy a poner de azul. Si yo divido quieres que, alguna otra persona le va a decir quieres que, ¿qué de qué? ¿Sí? Le va a preguntar como que está hablando conmigo o me está haciendo una pregunta. Y si tú dices comamos algo hoy, también puede decir comamos algo hoy de qué o qué. Me está invitando, me está imponiendo, qué me está diciendo. Entonces las oraciones subordinadas sí van a depender la una de la otra. O sea, aunque hay dos verbos, como nos damos cuenta acá,
cada una va a depender de la otra. ¿Sí? Entonces, si yo escribo, para que no crean que es solo con pregunta, no estuvimos con quienes sabes, vamos a determinar los dos verbos, primero para comprobar si es compuesta, entonces estuvimos y sabes, listo, hay dos verbos. Vamos a determinar luego cuál es el nexo de esta oración, en este caso quiénes, insisto, vamos a copiar luego los nexos, así que tranquilos. Listo, no estuvimos con quienes sabes, entonces si yo separo esto, como lo hicimos con lo anterior, quitando la coma o quitando el nexo, si yo separo no estuvimos con, tú me vas a decir no estuvimos con quién, ¿sí? O qué, ¿de qué me está hablando? Y si digo sabes, también me vas a decir, si yo te digo a ti sabes, ¿sabes qué? ¿Qué sabes? Entonces nos vamos a dar cuenta que la principal diferencia entre la oración coordinada y subordinada va a ser precisamente esta. Y ahí vamos a entender cuando hablan de categoría gramatical que es lo mismo. Y acá cuando nos están diciendo que la categoría gramatical sí depende de una oración principal. En este caso ya vamos a tener una oración, no estuvimos, nosotros vamos a colocarle esta primera oración y lo demás va a depender de este no estuvimos, a diferencia de la oración yuxtapuesta y de la oración coordinada. Entonces la clase de hoy lo que quería era dejar muy claro esa diferencia entre subordinación y coordinación. Luego o más adelante, a mediante que hagamos las clases, nos vamos a dar cuenta que esta subordinación o coordinación también tiene otros tipos de formas, cada una, ¿sí? Pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, en resumidas, las oraciones compuestas, como ya lo vimos, son aquellas que tienen dos verbos. Pueden ser coordinadas, yuxtapuestas o subordinadas, como quizás lo copiamos, pero no nos quedó muy claro en la primera clase. La oración coordinada, pues, como lo dice, tiene que tener un significado completo sin la otra. Entonces, estudia un poco, no aprobarás. Si yo quito o si elimino, no va a haber absolutamente ningún problema. La oración yuxtapuesta es la misma coordinada, solo que a esta la divide una coma o un punto y coma. Y la oración subordinada, que sí es diferente porque necesita de la primera o una oración principal para poder entenderse, ya que no se pueden dividir sus verbos y haciendo una categoría gramatical diferente para cada una. Tiene que tener la misma categoría, tiene que tener prácticamente la misma categoría gramatical toda la oración, no se puede dividir y eso la vuelve subordinada. Por eso nosotros decimos él está siendo insubordinado, o sea, está pasando por encima mío, de yo que soy el principal, no sea insubordinado. A eso se refiere la insubordinación cuando trata de decirse en palabras de pronto que nosotros usamos diariamente o que se utilizan en el ejército, ¿no? Es un insubordinado, quiere decir que quiere pasar por encima del mayor, de una persona mayor. Por eso la subordinación. Hay algo o una oración principal, no digamos que mayor sino principal, que es esta, estuvimos, y depende de ahí el resto de la oración. Entonces esto es lo quería dejar claro el día de hoy. Espero vean el video, puedan buscar y nos veremos en una próxima clase. Buen día, hasta luego.